ti, está para mí, sí. ¿Dónde? Cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buena tarde. Hoy, sexta sesión ya, sexto encuentro, el cual ya esto está en declive, ya el tiempo cada día es mejor, es mayor para nuestra realización académica. Invitándolos a que participemos hoy activamente de esta sesión con el foro, ¿no? Que es este foro es de ustedes y es para ustedes, esta sesión es para ustedes y es de ustedes, en la cual construimos y deconstruimos el pensamiento, construimos y deconstruimos el saber y nos proyectamos lógicamente a construir adecuadamente el conocimiento para proyectarlo lógicamente a nuestros estudiantes. Hoy nos acompaña la profe Alejandra. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, profe. Ya estás mejorcita, ¿no? Sí, bastante bueno, mejor. Me alegro sí, mucho que nos acompañes. Ay, gracias. Nos acompañes porque hace 8 días nos hiciste mucha falta. Ay, no, pues se les agradece mucho. Sí, no, estuve claro en una sí. situación de salud bien Sí, complicada. Pero bueno, lo importante es que ya estás acá y Sí. acompañándonos. Sí, y pues al igual que lo que acabas de mencionar, mi profe, importante rescatar, ¿no? Ya estamos en un proceso de finalización de nuestro semestre, digámoslo así, de alguna manera, de nuestro primer momento, y pues tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Hay mucho trabajo por entregar, hay cositas que hacer, los profes han estado muy atentos, dándoles un poquito más de plazo, pero pues hay que ponernos en la tónica del estudiante juicioso. Hay mucha cosa que hacer. Sí. Hoy recibía un mensaje de un estudiante diciendo, profe, pero ustedes ampliaron los tiempos, pero yo no entiendo por qué amplían, quitan. Por ejemplo, ayer decía un estudiante, se me canceló una actividad ayer y ustedes tengo entendido que tenían plazo hasta el 25, entonces yo le expliqué, ¿no? Yo le ¿cuántas unidades tiene tu materia? Me decía 4, yo bueno, listo. Correcto. Entonces, si es de 4 unidades, ¿cierto? Aclaremos eso, si es de 4 unidades, pues lógicamente el plazo de la primera unidad ya se venció, ¿cierto? Y no hay tiempo, ya no hay más plazo, ¿cierto? Y si la materia tiene 3 unidades, pues el plazo sí se extendió hasta el 25 a las 11:55 de la noche, casi hasta la medianoche. Correcto. Esto debido a que, digamos, a los inconvenientes técnicos y tecnológicos que han existido en las matrículas de los estudiantes. Y además que porque muchos de ustedes de pronto no hicieron la gestión a tiempo, especialmente la encuesta, ¿cómo se llama? De caracterización. Entonces, sí. al no realizar la encuesta de caracterización, pues lógicamente el proceso que pasa se trunca, se traba, se aplaza. Y lógicamente eso nos dio a nosotros un momento de crisis para decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues finalmente resolvimos con la decana, ampliemos la fecha hasta el 25. Pero esto no quiere indicar muy seguramente, que la fecha de la segunda unidad, bueno, entonces como nos ampliaron la fecha de la primera unidad 20 días, entonces la fecha de la segunda unidad no la van a dar 25. No, creería yo, ¿cierto? Creeríamos, creeríamos que no. Yo creo que a esas alturas ya todos entramos en el juego, ¿cierto? Y el juego es la dedicación por lo menos de 2 o 3 horas diarias a este proceso. Correcto. Esa es la característica de nuestro proceso de formación, ¿no? Claro. En ambientes virtuales de aprendizaje tú no estás en contacto permanente con el docente, pero tienes que sacarle por lo menos 2 o 3 horitas diarias a las lecturas y a la plataforma. Claro. Entonces nos toca hacer el ejercicio muy juicioso. Sí, exactamente. Igual en estos días hemos estado llamando a algunos estudiantes que se les ha dificultado, ¿no? Muy seguramente entrar a la plataforma, vincularse, no han entrado en ningún momento y se uno a veces inconforme, ¿no? Por las respuestas que dan los estudiantes. Por ejemplo, me causó mucha curiosidad un estudiante que me dijo, es que yo no sé. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces ¿a quién le pregunto? ¿Cierto? Entonces es que mi mamá, entonces yo le dije, ¿y es que tu mamá estudia por ti? ¿Cierto? Correcto. Entonces uno dice, no puede ser que uno de 17 años, 18 años y de pronto más, no sé, ¿cierto? Digan, no, es que mi mamá es la que me da las indicaciones para ver en qué momento entro a internet, a la plataforma y empiezo a leer. Yo no creería, ¿cierto? Entonces, esos son juicios de valoración que ustedes mismos, que usted mismo, usted misma, personalmente tiene que crearlos, tiene Correcto. Que hacerlos, tiene que ejecutarlos. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, profe. Yo incluso, bueno, haciendo
un aporte adicional. En alguna clase para las personas que están en primer semestre yo les decía, piérdanle miedo a la plataforma, ¿sí? Es que no sé, es que no entiendo, es que no, piérdanle el miedo, no va a pasar nada con que usted explore su plataforma, descubra lo que ella tiene y empiece a apropiarse del conocimiento de manera autónoma. Inténtelo, no va a pasar nada. Y todo en la vida es así, ¿no, profe? Tenemos que arriesgar, si no arriesgamos no obtenemos un resultado. Hay que arriesgar, hay que tener el valor, hay que tener decisión, hay que dejar la cobardía. Exacto. Es que hoy en la clase de antropología, ya hoy comenzamos casi la tercera unidad y estamos viendo Kant. Y en Kant vemos la ilustración. Y la ilustración es atreverse a pensar por sí mismo, es decir, ser autónomos. Y en este cuento de la didáctica, del aprendizaje, ¿cierto? Del conocimiento, de la educación, pues nosotros tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos, crear nuestros propios espacios, darnos la oportunidad, creo yo, ¿cierto? Darnos la oportunidad de pensar por nosotros mismos para generar, ¿cierto? Generar el aprendizaje en quienes, en esos chiquitines que nos están diariamente esperando y que muy seguramente ellos tienen sed, ¿cierto? Diría yo, tienen sed de que yo como docente que esté aquí de pie, le enseñe, le transmita, le otorgue, no sé qué otra palabra podemos, le facilite, algo de ¿cierto? Algunos saberes, algún conocimiento. Entonces, es importante tener en cuenta y tener presente eso. ¿Listo? Bueno. Mi profe, pues sin más, los invitamos también a que participemos del foro, que es importante, vuelvo, insisto, el foro genera, ¿cierto? Genera esos saberes, ese conocimiento, esa sed o esa hambre que yo tengo por querer descubrir cada día algún conocimiento, algún saber. Entonces, es importante que especulemos argumentativamente y racionalmente en el foro. Entonces los invitamos a que participemos del foro. No sé si ya hay alguna intervención. No, hasta el momento listo. No. ¿Lo leemos o lo...? Sí, claro, leámoslo para ver cuál es la pregunta orientadora. Perfecto, para que vayamos como organizando las ideas. Correcto. Dice, ¿cuáles son los procesos que caracterizan el aprendizaje y la enseñanza para lograr unos efectos didácticos y educativos? Ok. Entonces, ahí queda para que empiecen a hacer Ahí está la pregunta. Y la pregunta, lógicamente, tiene que ver con la tareita que yo les dejé la sesión pasada. Digamos, tarea porque sí fue una tarea. Y si ponchamos aquí la imagen, entonces, ¿qué es esa imagen? ¿Cierto? ¿A qué hace referencia esa imagen? La escuela clásica, ¿cierto? Que la pintó, la diseñó Rafael Sanzio. Yo les decía la vez pasada. Me adelanto un poquitico. Estaba el Papa Julio II, 1509, el Papa Julio II, y quiso otorgarla en su biblioteca personal. Y al otorgarla en su biblioteca personal, pues lógicamente le dio espacio a esos 4 pilares o a esos 4 saberes que estaban en ese momento desarrollando, implementando el conocimiento, el aprendizaje, la educación. ¿Cuáles eran esos 4 pilares? 1, la filosofía. 2, la teología. 3, el derecho. Y 4, la medicina. O sea, imagínate, mi profe y queridos estudiantes, que en ese momento de 1500, esas eran las 4 materias, las 4 áreas, ellos lo llamaban decanaturas, las 4 decanaturas para acercarse al conocimiento. Y mire que Rafael Sanzio, o Julio II, perdón, el Papa Julio II, quiso darle este otorgamiento a esta pintura de Rafael para colocarla en su biblioteca personal. ¡Qué honor! Yo quisiera tener esa pintura en mi cuarto. Ni siquiera en la biblioteca de mi casa, sino en mi cuarto. Sí. Mira, profe, que asumo, o sea, si tú mencionas esos 4 pilares, los relaciono hoy en día con las áreas curriculares. Es que creo que no ha perdido vigencia. Claro. Se llaman diferentes, claro, pero los grandes instancias del saber son las mismas, ¿no? Desde aquella época hasta hoy tenemos las matemáticas, tenemos las ciencias, que en ese momento podría ser la medicina, sí, pero en ese momento tenemos ciencias naturales, tenemos la ciencia de la biología. Y así sucesivamente, no se han perdido los pilares, ¿no? Claro, sino han cambiado de nombre. Exactamente, se han transformado un poquitico. Listo. Bueno, por ejemplo, de los que me acuerdo en este momento, gracias, los que me acuerdo en este momento, Sócrates y Platón, ¿cierto? Sócrates, los dos grandes pilares de la época medieval, ¿cierto? Sócrates y Platón. Muy seguramente aquí está Heráclito, ¿cierto? Aquí está Demóstenes, si no estoy mal. Aquí está Pitágoras, ¿cierto? Aquí está Pitágoras, el matemático. Aquí está Alejandro Magno,
¿cierto? Alejandro Magno. Y bueno, son 20 pensadores que construyen y deconstruyen el saber filosófico. Vuelvo, insisto, que están en la biblioteca de Julio II. Ustedes dirán, ¿y esto para qué? Para mirar todo lo que vimos, algunas de las cosas que vimos la sesión pasada sobre el proceso de aprendizaje y de educación. Entonces queríamos hacer esa reseña en este momento. Los invitamos nuevamente a que participemos del foro, dejando sus aportes sobre la pregunta generadora u orientadora de esta sesión y sobre esta imagen. Bueno, entonces volvemos a nuestro día de hoy, listo, a nuestro día de solo, listo. Y aquí terminamos, ¿cierto? Con ese pequeño chiquitín que está como angustiado por aprender, ¿no? Seguramente por mirar, oiga, ¿yo cómo aprendo? Mire dónde tiene las gafas, mi profe, ¿cierto? Me causa mucha curiosidad dónde tiene sus gafitas y la cara, ¿no? La cara que no se le ve, pero el cabello como lo tiene diciendo, miércoles, esto... no sé por dónde ir o por dónde dirigirme, ¿qué hago? Auxilio. Sí, bueno, entonces ahí quedamos hace 8 días y la pregunta orientadora de hoy, ya lo leo, lo expresó la profe Alejandra, ¿cuáles son los procesos que caracterizan el aprendizaje y la enseñanza para lograr unos efectos didácticos y educativos? Hoy las imágenes van a ser pocas, ¿cierto? Simplemente nos vamos a detener en esas imágenes porque son muy recreativas. Esta es una de ellas. Procesos de aprendizaje y cómo estimular al estudiante. Entonces, la pregunta secundaria, muy seguramente, yo cómo estimulo al estudiante, ¿cierto? Miren los colores, ¿cierto? Me causa curiosidad, los colores, ¿cierto? Mírela cómo comienza cada artículo o cada concepto, ¿cierto? Que no debería ser, ¿no? No es el deber ser, no sé, en la parte psicológica tú me colaboras. No es el deber ser ni en la psicología ni en la escritura, pero igual si el objetivo es generar un alto grado de motivación, puede servir. Exactamente. Al niño se le puede generar esos grados de motivación que tú dices con esta clase de ayudas. Sí, ayudas. De ayudas didácticas. O sea que es una ayuda didáctica. Sí. Podemos decir que esto es una ayuda didáctica. Totalmente, las imágenes son ayudas didácticas. Y las imágenes generan mucho estímulo o pueden disminuir la motivación. Allá iba la motivación o desmotivación, no sé, en la parte psicológica, el color. El color, el tamaño de las letras que tú uses, el tipo de imágenes que tú uses, el contexto en el que usas la herramienta, ¿cierto? Porque bueno, si la situación es que tengo niños con baja visión, pues de todos modos este tipo de elementos no me van a servir mucho. Claro. Pero si mi contexto en general tiene una buena visión, sí, bastante. Okay. Listo, o sea, genera el aprendizaje. ¿Cierto? Motiva. Motiva. Genera apertura para adquirir algo. Okay. Y estos cuadritos, estas dos que estoy señalando en este momento, para ti, ¿cómo... ¿Qué puede representar? Los famosos emoticones, ¿no? Emoticón. Y además son muy positivos. Sí, claro. Uno está relacionado con el afecto y el otro con ¿el afecto? Sí, ¿El corazón? Claro, el corazón me encantó, me movió los sentimientos, las emociones. Claro. Y el de la manita con el dedito arriba es muy bien, ¿no? Te felicito. Seguramente porque hizo bien la multiplicación. Muy seguramente. Sí, y mira el dibujito donde él está con sus bracitos arriba. Sí, claro. Mira a la profe, excelente. ¿Cierto? Sí. La profe entregándole su diploma y el chiquitín, mira esa... ¿Feliz? Esa alegría, ¿no? Sí. Chévere, sí. Bueno. Yo no sé si tú conoces este cono del aprendizaje o lo has escuchado. Tal vez sí en algún momento lo he escuchado, pero no he profundizado en él. No manejo muy bien esto aquí. Ay, juejulica. Ahí está. ¿Sí? Listo. Entonces miremos, ese es como el proceso de aprendizaje. Me adelanto a decir que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero lo ubico porque es necesario, ¿cierto? Lo veo necesario. No estoy de acuerdo en el sentido de que no me gusta este sentido piramidal. ¿Sí? No me gusta el sentido piramidal con que se ve ahí, con que se muestra ahí, pero de pronto nos da una ilustración como más adecuada. No sé si lo podríamos, traté de convertirlo, pero no lo logré hacer, espero hacerlo esta semana, en un sentido como más de pronto ubicando, imaginémonos una bola, ni siquiera una bola, sino un óvalo, ¿cierto? Sí. En donde están representados cada uno de ellos,
cada uno de estos elementos, y en la mitad está la educación o el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Voy a ver si lo diseño para la próxima sesión, pero bueno, de todas maneras, ¿qué es? Después de 2 semanas tendremos a recordar. No sé qué porcentaje, tú me colaboras en esa parte de la psicología, si yo recuerdo, o depende, si yo recuerdo el 10% de lo que leo, si yo recuerdo el 20% de lo que oigo, o si yo recuerdo el 30% de lo que veo. ¿Qué es más importante? Profe, creo que es algo muy, ¿cómo se dice?, singular o muy específico de cada individuo. Es decir, está relacionado con los estilos de aprendizaje. Si mis estilos de aprendizaje están más relacionados con lo visual, muy seguramente yo sí recordaré el 30% de lo que he visto. Pero si mi estilo de aprendizaje se relaciona con mis oídos, con lo que yo oigo o con lo que leo, mi estilo de aprendizaje es otro. Lo que recordaré será otro. Entonces, eso que dice ahí, pues no sé los porcentajes, no sé. Realmente no manejo Una escala el icono, sí. Pero la idea es que definitivamente lo que tú recuerdas está relacionado con tu estilo de aprendizaje. Eso por un lado. Y por el otro, con el interés que tú tienes sobre lo que estás aprendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos de nosotros de pronto no tenemos muchas habilidades, por decir algo, para la matemática. Y puede ser que yo lea mucho sobre matemática, pero en 2 semanas no recuerde ni siquiera el 10% de lo que leí. Entonces está muy relacionado con mis intereses y con mi estilo de aprendizaje. Y puede ser muy válido que el 50% de lo que recordamos es lo que oímos y lo que vemos. ¿Puede ser? O sea, se puede... Puede ser, sí, puede ser. Siempre y cuando esté relacionado con el entorno inmediato. El 70% de lo que decimos, sí. El 90% de lo que decimos y hacemos. Sí, sí. Chévere, ¿no? Sí, eso es no, interesante. me pareció muy interesante es la interesante. imagen. La imagen, y miremos esta. Es decir, el 10% de lo que leemos, la lectura, ¿cierto? El 20% de lo que oímos, palabras oídas. Y el 30% de lo que vemos, dibujos observados. ¿Sí? Que vuelvo, insisto, sí, claro. depende de mi estilo de aprendizaje. Depende. O depende de la materia que yo esté, el área que yo vaya a trabajar. De mi interés, sí. Del interés. Sí. El 50% de lo que vemos o vemos, mirar una película, ir a una exhibición, ver una demostración, ver algo hecho en la realidad. Y miremos esto, naturaleza de la actividad involucrada. Pues lógicamente la lectura, sí, claro, una actividad verbal. Lo que vemos, ¿cierto? Oímos, es una actividad visual. Un chiquitín ve un programa y ve imágenes, ¿cierto? En la televisión o en el internet, y se le queda grabado. O sea, tu hija de 2 añitos, ¿cómo representa eso cuando tú le muestras, por ejemplo, qué programa le gusta a ella? Los Rocket Babies. Sí. Creo que sí está muy relacionado con la edad mental y con la madurez del cerebro, porque los niños tienden a recordar más como a partir de los 3 años, que están entrando ya a jardín y que tienen un contacto más social. Los niños antes de eso no tienden a recordar mucho. Recuerdan más lo que tú le enseñas haciendo. Entonces, por ejemplo, si tú le enseñas a coger cucharita, entonces ella lo aprende y lo sigue haciendo. Pero en cambio otras cosas que ven y no pueden hacer, generalmente no las recuerdan antes de los 3 años. Después de los 3, incluso uno le pregunta a los muchachos de ahora, ¿cuál es tu primer recuerdo? Y muchos dicen, no, como a los 3 años, a los 4 años, ¿no? Pero específicamente yo creo que depende de la edad. Depende de la edad. Y de la madurez cognitiva, la madurez biológica del cerebro. Sí, claro. Creo yo. Ahorita están presentando un programa muy interesante en Kids, Nat Geo Kids por la noche. Algo así, sí. Y mi hijo no se la pierde. Es interesantísimo, animales raros, todo sí, claro. Entonces él está por descubrir y llega y me dice, papi, ¿qué tal si cambiamos estos 3 animales por estos 3? Pues lógico, es válido. Claro. ¿Cierto? Porque yo está construyendo por él mismo. Entonces yo le digo, bueno, invéntelo, ¿cierto? Y después sigue el de laboratorio de Villalobos, el Sardino. Sí. Sí, que es muy interesante, el laboratorio en casa o algo así. Sí. Y entonces le ha dado por hacer una cantidad, bueno, claro está que él tiene ya 9 años, ¿cierto? Exactamente. Es por la edad, claro. Entonces, pero le da por hacer una cantidad de, y digo, no se me vuelva loco. Pero entonces, si yo le digo a mis estudiantes, deje que sus estudiantes, ¿cierto? Deje que creen por su... Yo, ¿por qué no con mi hijo lo voy a hacer? A veces uno dice las cosas, ¿cierto? Las dice, pero muchas veces no las vive o no las hace, exactamente. Entonces, es una actividad verbal. Puede ser esa actividad
pasiva, como dice ahí la imagen? Sí, claro. ¿Por qué es pasiva? Cuando el canal es únicamente, la otra vez hablábamos de comunicación en tu clase, ¿te acuerdas que sí, había un emisor? El emisor, el receptor del mensaje, exactamente. Y cuando es únicamente el emisor y el receptor, ¿cierto? Pues definitivamente esa información viene en forma pasiva. Por ejemplo, en el caso de mi hija, ¿no? Sí. Entonces, la información viene en forma pasiva porque ya no lo va a repetir. Lo ve por el grado de estímulo. Es como la imagen que tú mostrabas ahorita. Entonces, los colores brillantes, la música, el movimiento de los muñequitos, de los dibujos, todo eso les llama mucho la atención, pero lo más seguro es que no haya una retroalimentación de parte de ella, o si la hay es muy limitada. Okay. ¿Sí? De pronto sí bailará, sí, un claro. poquito, pero de aquí a que ella repita todo lo que ellos enseñan es un poco complicado por la edad, por el nivel de maduración. Pero un niño de 9 años sí, total, él está en el proceso de retroalimentar lo que aprende. Claro. Me causa curiosidad unos niños que salen en televisión, por ejemplo, repitiendo las capitales, muchas capitales, 30 capitales. ¿Eso a qué se debe? Es digamos, lógico, los papás o la persona adulta le dice, bueno, la capital de Perú está, la capital de Colombia está, la capital de Ámsterdam, ¿cierto? Pero ¿es la forma de repetir o el niño por sí mismo...? Yo siempre he creído que pues también depende de la edad. Sigo insistiendo en la maduración biológica del niño. Pero yo creo que está muy relacionado con la memoria, no recuerdo cómo se le llama, semántica, creo que es. Sí. Esa memoria que simplemente no tiene una relación, sino que tú de tanto de repetir terminas pues repitiendo las mismas cosas. Claro. Pero si tú tratas de ubicar eso en el mapa, probablemente no lo puedas hacer, o de unas pocas, ¿no? No de todas. Claro. Entonces yo creo que es el acto del repetir pasivamente. Mira, yo tuve tuve oportunidad grande digamos, de, no sé, bueno, formar o criar o darle elementos a mi hijo cuando era más sardino, cuando se está durmiendo en brazos. Entonces yo le decía, vea, esta es la condensación, esta es la rarefacción, estos son los elementos de la atmósfera. Sí. La capital de tal es tal, yo le enseñé muchas, yo le enseño. Y entonces el chino, pues dicen que es muy pilo. Sí. Pero yo digo, ¿pero pilo porque repite algo? No, tal vez sí haga asociaciones, es que ya están muy de acuerdo con su edad. Entonces, muy seguramente recuerde mucho porque debe tener herencia de una muy buena memoria, ¿cierto? Sí, claro. Yo creo que lo heredó de ti, ¿cierto? Seguramente. Y adicionalmente que tiene una herencia y una muy buena memoria, pues hace relaciones por su edad y por todos los estímulos que recibe el ambiente, porque él está en un ambiente muy rico en estímulos cognitivos, ¿cierto? Sí, en donde hay un papá que le estimula, hablándole de muchas cosas, va a una escuela, asiste a otros cursos. Entonces, su medio es tan rico en estímulo que él tiene la posibilidad de hacer muchas asociaciones. La otra, cuando yo lo llevo al colegio, ¿cierto? Que es de más o menos 10 minutos caminando, le dice a la mamá, es que mi papá es muy cansón. Y entonces la mamá le pregunta, ¿y por qué? Porque es que mi papá todas las veces, cuando me lleva al colegio o cuando me trae, me habla de política, me habla de ciencia, me habla de no sé qué. Y la mamá, ¿qué le dice? ¿Qué más rico eso? Exacto. Sí, entonces, claro, eso es muy enriquecedor y eso es muy didáctico. No, el ejercicio que estamos haciendo, yo lo construí, o sea, no es que estoy improvisando en este momento con la profe porque es que ya se me acabó. No, es ese ejercicio muy interesante para que ustedes, ¿cierto?, de la construcción del aprendizaje y la didáctica que debemos emplear. Mira, uno cree que, yo no sé, yo creo de esta manera, yo creo que es el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por observación, no es un aprendizaje pasivo, es decir, cuando el niño repite lo que hace su papá o su mamá, lo hace de una manera muy activa, lo hace no de recibir toda la información, sino más bien de tratar de parecerse a ellos. Lo más seguro es que tu hijo también hable de política, depende, adelante tuyo no, tal vez. Seguramente. Pero con sus amigos en la escuela. Las profes me han dicho. Ok, él repite todo lo que tú le mencionas. Imagínate que la vez pasada le colocaron una tarea sobre la tutela. Todo lo que genera la tutela. Entonces, claro, inmediatamente me dijo, es que mi papi es político. Le dijo a los compañeros, no, político no, ¿cierto? Pero le dijo en términos, y entonces cuando se llegó el término, bueno, yo le expliqué, no sé qué más, cogimos la Constitución, el artículo, tal cosa, bueno, todo, ¿cierto? Y cuando llegó el tiempo, el momento de la exposición, la profesora le dijo a la mamá, me tocó callar a Juan Jacobo porque, mejor dicho, sabía mucho. Más de lo, sí, entonces... Sí. Yo a veces digo, miércoles, yo no sé si yo estoy conduciendo
allá voy, esa es la pregunta que yo te quería hacer. Si uno está conduciendo, ¿cómo uno hace para conducir adecuadamente el proceso? La pregunta, ¿no? ¿Cierto? Aquí volvemos a la pregunta. La leo. Bueno, listo. ¿Cuáles son los procesos que caracterizan el aprendizaje y la enseñanza para lograr unos efectos didácticos? Yo no sé si ese proceso, digamos, uno lo lleva adecuadamente o no. ¿Cómo hace uno para saber si verdaderamente ese proceso está bien conducido? Yo creo que yo no sé, profe, ¿no? Pues no sé mucho de didáctica, pero creo yo que definitivamente uno no conduce, por lo menos de padre, no conduce el proceso educativo de sus hijos, ¿no? De docente, probablemente sí, ¿no? Y uno trata de encasillarlos en el área que uno dicta, ¿no? Entonces, si es matemática, uno trata de encasillarlos a todos, a aprender a sumar y a restar, ¿sí? Pero como padre, no. Como padre, simplemente uno le brinda su aprendizaje de todo lo poquito que uno pueda saber. Entonces, los hijos de nuestros estudiantes muy seguramente repitan lo que sus padres aprenden. Claro. Igual que el tuyo, igual que tal vez la mía. Exactamente. Pero nosotros como padres no estamos jugando un rol de encasillar o de impulsar. Sí. Él en algún momento tomará la decisión, pues no sé, de lo que va a hacer con su vida. Pero en el rol del docente en el aula, sí, me imagino que ellos tratan de empujar el aprendizaje de acuerdo al currículo con el que cumplen. Entonces, de enseñarle a todos los niños al mismo tiempo a sumar y a restar, de enseñarle a todos los niños al mismo tiempo a leer y escribir. Aún así, los niños vienen muy marcados por el aprendizaje de su hogar. Entonces, habrá unos que tendrán muchas facilidades y había otros que no, porque no tienen un ambiente rico, porque sus papás no fueron a la escuela, por muchas situaciones, como dices tú. Y finalmente, ¿qué me preocupa de mi hijo? Hoy nos basamos en ese ejemplo, ¿no? Me preocupa su parte disciplinaria. En la parte académica es excelente. Es excelente, o sea, es decir, él no baja de 4.6, 4.7 en definitiva de los 3 cortes hasta ahora, los 3 periodos del año, no baja de 4.7 en ninguna materia. Entonces, pero su disciplina, la profe nos dice, no, es que él le disciplina, él puede estar por allá metido, por allá no sé qué más, pensando, haciendo no sé qué cosas, y él, mejor dicho, responde, argumenta, pregunta. Entonces yo digo, ¿yo qué hago? O sea, no sé cómo empalmar o cómo suavizar esa parte de disciplina. Pero mira que para generar, o si hay preocupación frente a esos estudiantes que son así. Yo en ese caso, cuando los estudiantes rinden académicamente y el profesor va a poner quejas, yo le digo, profe, más que ponerle quejas, porque yo sé que los papás están jugando su papel adecuadamente, más que ponerle quejas, miremos qué tipo de didácticas, bueno, voy a usar ese término que no lo sé manejar muy bien, qué tipo de herramientas podemos usar dentro del aula para que el niño se nos convierta en un dinamizador adecuado de la clase, ¿no? Puede ser que sea un tutor de otro compañero, puede ser que sea el representante del curso, qué sé yo. Busquemos herramientas para hacerlo parte activa de las clases, de tal manera que nos ayuda a construir y no se nos convierta en un problema. Porque es que eso hace parte de las habilidades del docente, profe. Hay docentes que con 2 niños que se les muevan del puesto se desesperan. Y pues desafortunadamente, o afortunadamente más bien, nuestros niños son muy diferentes. Exactamente. Y no podemos esperar que todos tengan el mismo comportamiento pasivo. Ya nos tenemos que salir como de ese encasillamiento en el que estábamos de educación tradicional, en donde todos quietos y yo les doy la información desde aquí, no. Ya tenemos que ver que los niños, por sus condiciones, por los estímulos que tienen a su alrededor, ellos son muy diferentes y traen unos estilos de aprendizaje muy diversos. Y que si se aburren con que yo esté dando cantaleta en el tablero, me toca buscar otra estrategia, claro, hay que buscar estrategias. Entonces, yo les invitaría a los estudiantes, nos tocó apropiarnos de didáctica, nos tocó apropiarnos de herramientas, nos tocó ser muy creativos. Y ustedes dirán, ay, no, pero no es que de eso se trata ser docente. Claro. Nos toca buscar las estrategias para que los niños nos funcionen, sin que nuestra aula sea perfecta. ¿Por qué no va a ser perfecta? Claro, no va a ser perfecta. Listo, interesantísimo. Bueno, entonces es una gran invitación, ¿cierto? Que nosotros desde acá, desde nuestro saber, pues les transmitimos para que ustedes con sus estudiantes traten de realizar actividades totalmente diferentes, ya no la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, sí, porque eso ya está mandado a recoger, en el cual el docente exponía, explicaba, decía, planteaba, llenaba el tablero y a los 8 días, ¿qué hacía el estudiante? Tenía que repetir exactamente lo que dijo el docente, y si no repetía exactamente lo que dijo el docente, pues pierde.
Ya ahorita el conocimiento ya es de pensarlo, ¿cierto? De madurarlo, de decir, bueno, yo me voy por acá siempre y cuando lo argumente adecuadamente. Entonces ya lo que tú decías es muy cierto, ya los saberes o los tiempos, pues lógicamente cambian. Hoy en día, un chiquitín nace, vulgarmente hablando, con un chip incorporado, ¿cierto? Y nace con ese chip y hay que respetarlo. Yo no le puedo negar a mi hijo, tú no le puedes negar a tu hija el celular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo lo utilizo, entonces al yo utilizarlo, ¿cómo le decir a él no lo utilice sabiendo que yo lo estoy utilizando? Exactamente, lógicamente ahí viene la cuestión de decir, bueno, listo, ese lugar tú tienes que aprender ahí, pero hay que mirar las condiciones en las cuales yo le permito el celular, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esos elementos. Mi hijo hackea. Por Dios, profe. Va uno a saber cómo aprendió, Dios, ¿no? yo no tengo ni idea. Sí. Papito, pero usted por cómo. No, papi, es que cachar tal. Pero ¿cómo? Ni idea. Preocupante. A mí eso me preocupa. Pero no sé. es que ellos, así como tú decías ahorita, vienen con un chipcito incorporado. Hace parte de la evolución, eso se le denomina filogenética del ser humano. Sí, la Entonces, filogenética. en la medida en que las generaciones van avanzando y que los padres tenemos como un sesgo generacional grande, ¿no? Cuando los padres ya somos un poquito maduros y nuestros bebés están chiquitos, viene esa evolución muy marcada y uno dice, pero ¿cómo si yo no le enseñé? Pero es que ya viene en ciertos conocimientos, en ciertas, biológicamente se le llama conexiones sinápticas, que ya traen los niños, y que con el solo hecho de que el ambiente sea rico intelectualmente, se disparan. Okay. Entonces, no se necesita que el papá sepa de ingeniería, lo sabe. Sí. Y lo encuentra, exploran y aprenden, porque muchos aprenden de ensayo y error, pero aprenden, ¿sí? El miedo que nosotros le tenemos a la plataforma, Sí. porque nosotros no pertenecemos a la generación del generación. chipcito que trae el incorporado el vínculo de neuronas, Listo. pero los niños sí. A los niños tú no tienes que enseñarles a usar un teléfono, ellos por exploración y por descubrimiento lo aprenden. Exactamente. Y nosotros estamos todavía mirando las pantallas a ver si le damos clic a alguno de esos Y botones. si le damos con inseguridad. Sí. A mí me pasa eso, yo soy muy, en esta parte de la tecnología, tú te has dado cuenta, yo no la manejo, ¿cierto? Pero igual, no tiene miedo, profe, hágalo, o sea, se lo hace, sí, se le mide y aprende. Es que ese es el asunto. De eso se trata este proceso educativo. Si yo no me le mido a explorar esa plataforma, no lo voy a hacer, Claro, no voy a aprender, no voy a saber usarla. Que cómo subo actividades, ahí está la respuesta. Explore y aprenda. exactamente. Explore, no le piérdale el miedo. ¿Cómo es con el error? Ensayo-error. Ensayo-error, ¿no? No le va a pasar muy nada. conductual. Sí, es muy conductual, pero los niños aprenden así, Sí, desde claro. que gatean, desde que ellos aprenden por ensayo y error. Exactamente. Bueno, mi profe, sigamos aquí con la imagen entonces, démonos cuenta cómo está la parte pasiva arriba, ¿cierto? Aquí arribita, Sí. ¿cierto? Y la parte activa, ¿sí? Miremos otra imagen a ver cómo podemos desarrollar esto. Están los procesos de aprendizaje, está el proceso, está la habilidad, está la lectura, está la concentración, resaltando ideas claves, resaltando preguntas. Creo que yo aprendí así, ¿cierto? Primero le decían a uno, concéntrese, ¿cierto? Concéntrese. Resalte las ideas más importantes, con color rojo, con color verde o con color tal. Y las preguntas que tenga, pues hágalas, manifiéstelas, ¿cierto? O resáltelas, ¿sí? La segunda es la investigación. Uso de fuentes, es importante tener esos usos de fuentes físicas y digitales, hoy más que nunca, ¿no? O sea, esa cantidad de usos y de recursos que nosotros tenemos a nivel digital Muy amplio. es muy amplio. O sea, yo, por ejemplo, en la parte del drive, ¿cómo es que yo genero un drive, ¿cierto? Genero un drive, una información, y es fácil modificar que la otra persona que esté en el otro lado de, como se dice, el charco, ¿cierto? La puede modificar. Es algo impresionante. Creo que ese es como el boom ahorita del drive, o hay alguna... Para trabajo en grupo sí. en estos ambientes, el drive. El drive. Sí, claro, todos apoyamos a construir un trabajo sin necesidad de reunirnos en una misma casa como hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Sabes que me acuerda esto, profe, de investigación y del uso de fuentes. Me acuerda de algo que estábamos hablando en herramientas para la productividad con la profe Adelaida, y era de que existen muchos tipos de fuentes de información a las cuales nosotros tenemos acceso, pero no todas son las adecuadas para este tipo de aprendizaje, por ejemplo. ¿Cierto? Que muchos usamos Wikipedia y que eso no se usa,
que usamos el rincón del vago, que ahí no hay información adecuada, que nosotros como estudiantes universitarios debemos aprender a usar fuentes de primer orden, que son los libros, así no parezca, digitales, el libro, los artículos indexados. Claro. ¿Y qué otra cosa es, profe? Es que esto ha desplazado al texto. Sí. ¿Sí? Mira que existe, pero claro, digital, ¿no? Juan Pablo II, antes de morir, unos 2 o 3 años antes de morir, ese año 2000, dijo que ojalá la humanidad volviera otra vez a la escolástica, en la rigurosidad del texto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, estas fuentes tecnológicas y científicas nos han absorbido tanto que los libros los hemos dejado a un lado. Y hacemos que de pronto la información que obtenemos en redes es tan grande que no sabemos qué está bien y qué está mal, ¿no? Los libros sí nos enseñan de primera mano. Sí, claro. Para mí es la fuente más importante que hay. Para mí. Bueno, está la investigación como fuentes físicas y digitales, ¿cierto? Está el uso de motores de búsqueda. ¿Cuál es un motor de búsqueda? Google, todos estos motores. Google, Mozilla, qué sé yo, esos son navegadores. Exactamente, los navegadores. Bueno, hay autorregulación, dentro de ese proceso está la autorregulación, que es realizar cronogramas, generar alertas de actividades, reorganización de las prioridades personales, es decir, ahí dice la palabra, ¿no? Una autorregulación. Dentro de ese proceso están los usos de las famosísimas TICs, investigación de nuevos programas y herramientas, como el que decíamos ahorita del Drive, ¿cierto? Optimizar el aula virtual y todos los recursos que se pueden brindar. Y por último, dentro de ese proceso está el método de estudio, determinar la complejidad de las actividades. Bueno, seguimos con los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñar, aprender. ¿Cierto? Es como lo que nos han enseñado, lo que nos han transmitido a través de todos estos años y muy seguramente seguirá siendo así, ¿cierto, profe? Yo no creo que la educación, por más de que sea en este momento virtual, que es lo máximo que ha creado el mundo entero, ¿cierto? Es crear que por medio de una ¿cómo se llama? De una cámara, que detrás de una cámara estén algunas personas escuchándonos a nosotros y que nosotros estamos transmitiendo un conocimiento y que el conocimiento yo lo plasmo, más bien el aprendizaje yo lo plasmo en una evaluación, en una actividad o en un quiz, ¿cierto? Entonces, yo creo que más que eso, yo no creo que ¿qué más puede generar el ser humano en 100 años en cuanto a enseñar, aprender? ¿Tú qué crees? No, más bien es probable que los actores cambien, ¿no? De pronto ya en 100 años no haya un profesor aquí, sino una máquina proporcionándote la información. Pero los actores pueden cambiar, pero los elementos siempre serán los mismos, ¿no? Bueno, profe, ¿hay alguna intervención? Porque hemos hablado mucho y creo que no... No, profe. Oye, esto es ¿Qué pasó, señores estudiantes? ¿Será que se trabó la plataforma? O de pronto yo no tengo acceso a internet en este momento, no sé, no me anda la plataforma. No anda. Pero yo tengo que llamarles la atención, señores, claro, a participar, a hacerse cargo de esta clase. Sobre todo que es un tema interesante para ellos, ¿no? Exactamente. Si a mí me apasiona mira lo que te voy a decir, si a mí me apasiona y no me gusta, ¿sí me entiendes? Exactamente. Por ejemplo, a mí el jugo que menos me gusta es el de piña y me fascina. Igual. A mí esta parte no, pero mire, me apasiona. Sí, porque es que aprender es rico. Cuando tú te encarretas con algo, eso sabe a rico. Entonces, esto les va a servir para la vida. Entonces, tienen que aprenderlo. Bueno. Entonces el último elemento pues está el profesor, supuestamente es el que enseña, y el que aprende pues lógicamente es el estudiante. Uh-huh. ¿Qué hace el estudiante? Pues capta, y en el momento en que capta pues elabora, ¿cierto? Elaborar es hacer, realizar. ¿Sí? ¿Cómo es? Es transmitir. Hacer transferencia del conocimiento. Sí. En el momento en que yo capto lo que el profe me está enseñando, seguramente lo aplique en mi aula de clase. Claro. El profesor muestra, el profesor suscita, hay una serie de objetivos, una serie de contenidos, unos conocimientos por medio de unos hábitos, unas habilidades educativas en donde se desarrollan los medios, es decir, el contexto. Bueno, esos son algunos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo espero que las actividades las realicen adecuadamente
Y bueno, creo que se nos acabó el tiempo, mi profe, muchas gracias por acompañarnos en este momento. No, muchas gracias a ti por invitarme a esta sesión y muchas gracias a los estudiantes por estar ahí, a participar más activamente. Exactamente. Queridos estudiantes, que Dios los bendiga. Chao, chao.